This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bienestar. Ustedes han escuchado hablar un montón de la microbiota. Pareciera que es un tema que está de moda, y digo así entre comillas, porque la verdad que la microbiota nos acompaña desde que básicamente la humanidad es humanidad, ¿no? Y son estas millones y millones de bacterias que conviven con nosotros. Hoy la ciencia las estudia, hemos avanzado en el estudio de esta llamada microbiota, porque pareciera que tienen una incidencia significativa en nuestra salud. Hoy hablamos siempre la asociamos primeramente al intestino y solo al intestino. Hoy día sabemos que hay un eje intestino-cerebro, hay un eje intestino-músculo, hay un eje finalmente donde todo pareciera estar gobernado por la microbiota, que entiendo que no solo en eso, también tenemos la microbiota cutánea. Mire, vamos a despejar todas las dudas, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Ismael Palacio, el es cofundador de Eternal Company, ingeniero biotecnológico, doctor en neurociencia, pero además especialista en microbiota. ¿Cómo estás? Hola Maca querida, muy bien. Qué bueno tenerte de vuelta en este nuevo formato donde acompañamos también la pantalla de CNN Sí, Chile. feliz de volver, siempre entretenido llegar acá, sentirse como en Hollywood. Uno que no está en el mundo de las cámaras. El mundo de la ciencia. Claro, yo que estoy en el laboratorio, a veces bajo tierra, venir acá donde hay cámaras, cosas pasando, set, es muy divertido. Así que claro, muchas gracias por la invitación. Pero la virtud que tienes tú, porque además Ismael es autor de un libro, vienen sorpresas y novedades también en su ánimo por difundir. Porque finalmente muchas veces las investigaciones y lo que pasa ahí, como dices tú, en la oscuridad del laboratorio queda ahí, quedan algunos papers, y la verdad es que los ciudadanos de a pie queremos entender mucho más, y tú también has cumplido ese rol. Claro, esa es la gran cruzada, de la ciencia. De yo como científico y algunos otros colegas que estamos intentando poder llevar parte de esos saberes al mundo real, porque son tremendamente útiles solo por saberlo. Entonces son pequeños granitos que desde múltiples lugares uno puede ir construyendo para que la información esté disponible. ¿Y qué es la microbiota? Entremos al tiro a esta pregunta La del millón microbiota de bacterias. Es mi gran amor. Tu gran amor. Sí. O sea, el amor de tu vida es la microbiota. Debiese ser de todos. Este grupo de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan nuestro cuerpo, principalmente en el colon, en el tracto digestivo. También está en la piel, las mucosas sexuales, está la microbiota vaginal, que es muy importante, y en todo el tracto digestivo, como te decía, principalmente en el colon, pero también en la boca, estómago, intestino delgado, ¿sí? Y estos microorganismos, que históricamente se han catalogado las bacterias como malos, patógenos, en verdad hoy en día sabemos que son tremendamente positivos y establecen relaciones simbióticas con nosotros, colaborativas, y que nos entregan un montón de funciones y beneficios para la salud. Hoy día empezamos a investigar la microbiota, y yo decía que uno la asociaba solamente como al intestino, pero finalmente nos acompañan en muchas más partes del organismo. Sí. Nosotros lo sabemos, la microbiota existe en nosotros antes que existiéramos nosotros, porque depende también de la salud de que es nuestra gestante. ¿Cómo empieza a formarse esta microbiota y cómo varía a lo largo de la vida? ¿Por qué se desbalancea? Sí, como tú bien dices, es muy hermoso de que hay una continuidad, porque nuestra madre nos entrega la microbiota. Si podemos conservar un parto natural, la madre nos va a entregar nuestra primera microbiota a través del parto, ¿sí? Cuando pasamos por el canal vaginal, ahí obtenemos nuestras primeras bacterias. De lo contrario, las podemos obtener, como el parto por cesárea, por ejemplo, desde otros lugares, y luego las restablecemos por la lactancia y luego por las interacciones, ¿sí? Pero pensemos como esto más histórico, más evolutivo, mamífero, la recibimos por el parto natural, luego por la lactancia, y ahí se empieza a establecer esta primera microbiota, que lo que hace es ayudarnos a digerir los primeros nutrientes, nos protegen de patógenos y establecen una suerte de entrenamiento del sistema inmune, lo cual nos hace ser tener como mucha disponibilidad de entender cuáles son los patógenos, los no patógenos, y de que tengamos un sistema inmune muy estimulado para enfrentarnos al mundo, ¿vale?
en la medida que empezamos a crecer, empezamos a interactuar con el ambiente, ¿sí? Con la tierra, con los otros niños, con el Cada hermano vez menos, mayor, sí, con quien sea, entonces la microbiota se empieza a parecer a la microbiota del ambiente. Entonces se empieza a establecer una suerte de microbiota del lugar en el cual tú te estás estableciendo. La microbiota de Chile, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí se empieza a surgir como, se empieza a equiparar una microbiota que es común en todos nosotros que tenemos estilos de vida, presión atmosférica, niveles de contaminación, hábitos similares. ¿Cuáles son los principales determinantes del microbioma? Yo diría que principalmente dos: el ambiente y la dieta. Y este segundo es el más importante. La alimentación es como el elemento o nuestro principal como herramienta para potenciar una microbiota más saludable. Ya, vamos por parte. Por lo tanto, el ambiente es fundamental. Con las personas con las cuales yo me rodeo, probablemente vamos a tener algo de común en el microbioma, Claro. pero también es individual, porque la recibo por el canal de parto, si no, bueno, todas estas formas que tú indicaste, pero pareciera que la alimentación es fundamental. Y hoy día todos sabemos, lo hemos conversado incluso fuera de micrófono, la crisis de alimentación existe. Hoy día cada vez consumimos calorías vacías. Las calorías vacías son aquellas fuentes de energía, pero que no aportan ningún nutriente. Es decir, todo esto, bollería, ultraprocesado, llámele como quiera, parecieran ser nuestra fuente de energía, Claro. más no de alimentación. ¿Le cae mal eso a la microbiota? ¿Se dice microbiota o microbioma? Podemos decirle microbiota o microbioma. Microbioma es un concepto un poco más amplio, ¿Ya? que incluye la microbiota, a los bichitos, ya. y a todas sus funciones, su material genético, todos los procesos que regula. Entonces, cuando hablamos de microbioma, hablamos como Del sistema en de la general. microbiota y todo lo que ella hace. Ah, perfecto. Cuando hablamos de microbiota, es solo los bichitos. Ya, entonces a los bichitos, Sí. ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Sí. Y hay una palabra que es clave, que es como, ¿cómo se llama? Es con D. Cuando hay desbalance de la microbioma, La disbiosis. la disbiosis. Claro. Lo que hay que pensar es que estos bichitos están en el mundo mucho antes de que nosotros fuéramos seres humanos, Homo sapiens. Ellos evolucionaron en la Tierra. De hecho, los microbiotas no es una propiedad de los humanos, es una propiedad de la vida, ¿sí? Tu mascota tiene microbiota de perro, tu gato, el árbol del café tiene microbiota de café, y eso determina las propiedades del café. Entonces, los microorganismos están presentes en todos los ambientes naturales y en todas las formas de vida hay relaciones simbióticas, colaborativas entre microorganismos y esa forma de vida, ¿vale? Entonces, ¿para qué digo esto? Para pensar de que la microbiota evolucionó con el ambiente. Entonces, ¿qué sabe procesar? ¿De qué se alimentan los microorganismos? De cosas que estaban en la naturaleza. ¿Y qué es lo que estaba principalmente en la naturaleza? Frutas, verduras, Plantas. ¿sí? Plantas. También saben procesar, pero también carne. también carne. También hay bichos que hacen fermentación putrefactiva, proteolítica, a partir de proteínas, aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que principalmente sabe comer la microbiota? Plantas. Eso es como su gol, eso es como los mejores nutrientes que ella puede recibir. ¿Qué plantas? Los granos integrales, la fruta, las verduras, las semillas, los hongos, ¿vale? ¿También sabe procesar fuentes de carne? Sí, también puede procesar todo tipo de carnes, digamos. Luego podemos ir más allá y saber y podemos discutir Discutamos. cuál es mejor, digamos. ¿Cuál proteína es mejor? Claro, o qué proceso nos trae más beneficios, porque la microbiota procesa las plantas o la carne y como consecuencia de ello pasa algo en nuestro cuerpo. Luego podemos discutir qué pasa, ¿vale? Pero lo que no sabe procesar son los ultraprocesados. Todas esas moléculas con nombres raros, con siglas, que son parte de nuestra dieta occidental, la microbiota no tiene idea, porque no estaban en el ambiente. Esas son moléculas químicas que la microbiota dice, ¿qué diablo esto? No lo sé. Y que también es problemático en términos de salud global es los azúcares muy sencillos, que la microbiota sí lo sabe procesar, pero eso genera un desbalance a nivel como global. Entonces, si tenemos que definir qué es lo bueno o malo para el microbioma, la comida ultraprocesada es como lo que menos pudiésemos recomendar en términos de microbiota, la dieta occidental. Ya. Estamos viviendo una crisis de sobrepeso, de obesidad, impulsada muchas veces por el estilo de vida. Sabemos también, la ciencia empieza a demostrar que hay biología detrás, pero más allá de eso hay algo que nos empuja y que tiene que ver con este estilo de vida, que es un estilo de vida sedentario, donde finalmente nuestra principal fuente de energía es el ultraprocesado. O sea, si uno empieza a ver una dieta habitual de
persona es que es un pan en la mañana con harina refinada y no sé qué le ponemos arriba, muchas veces también es lo que podemos. En la mitad de mañana nos compramos en la maquinita un chocolate, un ultraprocesado, una galleta y así avanza nuestro día. Por lo tanto, nuestra fuente primaria de alimentación tristemente están siendo los ultraprocesados. Sí. Y eso nos ha llevado, o sea, si uno ve la colación de los niños, o sea, básicamente es poquita fruta, poquita verdura y muchísimos de estos paquetes, calorías vacías les llamo yo. Entonces, eso ha llevado a que tengamos un desbalance en nuestro microbioma y nos estemos enfermando. Sin duda que sí. Piensa que una de las principales, la microbiota establece como principal proceso, uno de los principales procesos es la obtención de energía a partir de los alimentos. Y esa energía es energía importante para las células del colon, pero también hay energía que se queda disponible para el cuerpo. Entonces, esa energía rápida, esa obtención de calorías, la microbiota lo recibe y lo procesa. La microbiota nos dice como, oh, hoy día ya, me entregaste muchas calorías, no voy a trabajar hoy día. Ella sigue procesando. Claro. Entonces le entregamos tanta caloría vacía, como tú dices, que se procesa rápido, porque ese es un problema. La velocidad y la temporalidad de estos procesos es relevante. Cuando tú esa caloría rápida la sumas a una fibra o a una grasa saludable, se empieza a procesar más lento. Y entonces uno puede ir haciendo pequeños cambios para que esa proteína vacía, o sea, ese carbohidrato vacío, pueda procesarse de una mejor forma. Ese desbalance en microbioma, más allá de la sintomatología que genera, gases, inflamación, hinchazón, desregula todo este sistema inflamatorio global del cuerpo. Yo siempre hablo de que hace un tiempo se pensó en esta salud integrativa y hablábamos del sistema inmune como un eje central de la salud global del cuerpo, pero parece ser que el microbioma está incluso en una capa más abajo del sistema inmune, ¿sí? La microbiota regula fuertemente el estado global del sistema inmune. Entonces, si tenemos un desbalance global de este grupo de microorganismos, estamos de inmediato asumiendo y podemos asumir inmediatamente de que va a haber un desbalance del sistema inmune y luego si hay un desbalance global inflamatorio, eso es cosa de tiempo de que se manifieste en distintas condiciones de salud. Las crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, pero también otras condiciones que no son tan directas ni lineales como condiciones de salud mental, condiciones de la vejez, enfermedades inflamatorias. Entonces, el microbioma está como en una capa muy básica de la salud humana. Y la hemos descuidado. Sin duda que sí, porque al descuidar nuestra dieta y nuestros hábitos, ya la base está desregulada y eso desde el comienzo empieza, o desde la base de nuestra salud, empieza a regular los otros sistemas. Mira, yo que me expongo harto y mi algoritmo me expone muchísimo a temas como este, entonces he llegado a hablar de la microbiota, yo diría como hace unos 5 años atrás, o 6 años atrás. Antes no tenía mucho conocimiento, abrazado un estilo de vida saludable, eso tiene que haber impactado yo sin saberlo en mi microbiota, y empezamos a asociar primeramente a la microbiota con, lo decía, ¿cierto?, con el intestino. Después hablamos del eje intestino-cerebro, por ahí yo también conocí a una doctora, o sea, descubrí a una doctora, también es autora, la doctora María Dolores de la Puerta, que fue la primera que le escuché hablar de el intestino feliz, con esta relación con la salud mental, pero también empezamos a hablar después de la microbiota en la piel, en los fluidos y en todo nuestro organismo. ¿Y a toda la microbiota se alimenta de la misma manera? ¿A la del intestino, a la de la piel? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se vinculan? ¿De acá se traspasan para allá? Son preguntas desde la ignorancia misma, pero para entender todo el eje. Sí, la base es que la microbiota gastrointestinal, la colónica, es como la central. Este es el comando. Claro, y ahí estaba contenido la mayor cantidad de bacterias. Ahí está como el fuerte, ¿no es cierto? Ahora bien, la ecología o la dinámica de la microbiota oral es distinta. Ahí se cumplen otros procesos. Ahí importa mucho los niveles de azúcar, importa mucho el pH, importa mucho los sustratos que uno le da al cuerpo. Y ahí hay otra dinámica. Ahí la microbiota tiene que establecerse. Entonces, por eso los hábitos de lavado de dientes, hay otro mundo, cómo se piensa, ¿sí? Luego la microbiota vaginal también tiene otras reglas. En todo el cuerpo, salvo la microbiota vaginal, mayor diversidad es sinónimo de mayor salud. O sea, distintos tipos de bichos distintos en la mayoría del cuerpo, menos la vaginal, es
sinónimo de una microbiota más saludable. En la microbiota vaginal ocurre todo lo contrario. Yo quiero que haya un grupo muy selecto de bacterias. Y cuando ese grupo selecto se empieza a desregular y empiezan a ingresar otras, el sistema pierde su equilibrio. Entonces, cada microbiota tiene sus propias reglas, ¿sí? Muy especiales, pero uno pudiese asumir de que cuando está la microbiota intestinal, gastrointestinal, colónica, desregulada, eso podría afectar todas las demás. Un eje concreto de esto es que cuando tú tienes la microbiota gastrointestinal desregulada, muchas veces inflamatoriamente hay un cambio y eso ¿cómo se manifiesta? En problemas con la piel. Y uno va al médico, al dermatólogo, y el dermatólogo sí te saca una cosita y dice, ah, sí, tienes hongo, ya, vamos a tratar los hongos. Pasan 6 meses y vuelves, te hacen una cuestión, ¿no es cierto? La piel, ah, no, ahora tiene otro hongo. Ok, te dan una crema, un tratamiento antifúngico, ok, pasan 6 meses y uno dice, ay, ¿qué pasaría si en verdad la base está en otro lado? Y aquí lo que termina pasando es que uno va a atacar el problema y quizás el dermatólogo le dice, oye, ¿y tu guata cómo anda? Ah, no, yo tengo la embarrada, no puedo comer nada. Ah, qué interesante. ¿Y qué pasaría si yo como dermatólogo lo que pienso es que tu tratamiento para tu dermatitis no es dérmico, sino que es gastrointestinal? Y lo que termina pasando es que uno ataca el gastrointestinal y río arriba, que llamamos, se empiezan a solucionar. Lo mismo pasa, entonces, esta sintomatología media difusa, problemas en el pelo, problemas de jaquecas, infecciones urinarias, infecciones vaginales, ¿no es cierto? Aftas, ¿no es cierto? Caries, todo eso podría tener una base intestinalmente. Y luego... Con razón, el amor de tu vida, la microbiota. Y luego, si uno va más allá, hoy en día sabemos que todo este tipo de conversaciones se vincula con condiciones más crónicas. Sabemos que uno puede encontrar bichos que vienen en la boca como ciertos indicadores, esto no son cosas absolutas, digamos, no quiero alertar, pero uno puede encontrar que hay ciertos vínculos entre bichos de la boca, hay ciertos cánceres, por ejemplo, gastrointestinales, enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es una cuestión tremenda, invisible, que estamos aprendiendo a entender, a leer. Como tú bien dices, hace 5 años se empezó a hablar y en la ciencia llevamos 15, con suerte, así como de ciencia robusta, y eso es muy poquito. Es muy poco. Entonces estamos avanzando con mucha rapidez. Esto es como la ciencia del microbioma, como todo el mercado del microbioma va avanzando, pero estamos recién entendiendo cómo esto se aplica en la clínica. Estamos recién atreviéndonos a avanzar, a tomar la ciencia, a aplicarla, ¿no es cierto? Y a vincular. A vincularla, pero nos damos cuenta que las relaciones son brutales, son tremendas. Y ese mensaje bonito que quiero dejar es que muchas veces la guatita uno puede atacar otras sintomatologías que uno no pensaría. Salud mental, ¿para qué decir? Como conducta, ansiedad y muchas otras cosas. Ahora, la ciencia está haciendo lo suyo y ojalá que se apure mucho para poder gozar los beneficios de estas investigaciones como la que haces tú también y entender que hay estas bacterias que se desregulan, pero que hay algo que nosotros estamos haciendo. Entonces, quiero poner la pelota al piso ya que estamos en época mundialera y decir qué podemos hacer. Ya sabemos que tenemos que... Es difícil entender porque hoy día la crisis de salud es tan grande que todo el mundo sabe que tenemos que comer bien y hacer deporte para tener un estilo de vida mejor, pero es muy difícil romper el círculo y cambiar los hábitos. Es una tarea muy compleja, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, hay pequeñas herramientas que nos puedan ayudar. Te pregunto inmediato, ¿el ejercicio le hace bien a la microbiota o no incide? ¿Los probióticos, los prebióticos tienen algo que ver? Porque son bacterias también. ¿Cómo podemos encontrar esas pequeñas llaves que nos empiecen a pavimentar este camino que nos lleve a una vida sin estrés, con menos estrés, con más actividad física y con más comida que venga desde la naturaleza? Sí. Mira, la microbiota tiene una propiedad que es muy coherente. Así es, y eso coherente. es muy bonito. Por eso está enamorado. Es muy coherente. Sería raro que uno diga, ¿sabes qué? El sedentarismo le hace perfecto a la microbiota. Claro, no. No, como todas las cosas que sabemos que nos hacen bien, también le hacen bien a la microbiota, pero hay que pensarlo de otra forma. O como lo pienso yo, es que el microbioma es un intermediario de los efectos positivos en muchos casos de los hábitos de nuestra salud. A ver. Voy de nuevo. Tú haces algo, alimentación, ejercicio, y eso nos beneficia en la salud, pero nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta de la ciencia, que ese beneficio está modulado por el microbioma.
como que el microbioma dice, a ver, esta alimentación, buena, beneficio de la salud. La actividad física hace todo esto y yo microbiota hago estos puentes, beneficio de la salud. Lo mismo pasa con el sueño, lo mismo pasa con el estrés, lo mismo pasa con los tóxicos, cigarros, drogas, alcohol, ¿no es cierto? Todas las cosas que sabemos que le hacen bien a nuestro organismo, nos hacen bien, muchas veces modulado por el microbioma. Entonces, por eso es tan importante preocuparse de regular el microbioma, porque en muchas ocasiones duplicamos el beneficio de algo por tener un buen microbioma, ¿sí? Claro. No sé si me explico. Pequeños elementos que uno puede ir optando, pequeñas cositas que uno puede ir haciendo. Todas las que tú ya dijiste, el ejercicio le hace bien, dormir bien, pero yo pienso que hay como algunas cositas en Chile que son pequeños consejos. Por ejemplo, las ferias. La microbiota se beneficia mucho de la diversidad de alimentos. Ese es como el mayor consejo para decirle a la gente. Como, si tuviera que decirle algo a la gente, como, ¿qué puedo hacer para beneficiar la microbiota? El consejo que le daría sería, incluye más diversidad de alimentos del mundo vegetal. En bajas concentraciones para partir, pero distinta diversidad. ¿Cómo lograr eso? Ir a la feria. Ir a la feria. Y nosotros en Chile tenemos una propiedad que no la tienen en Holanda, no está en España, en Alemania, Tenemos diversidad, países del primer mundo, digamos. Uno no encuentra la feria libre que uno tiene acá en cada comuna de Chile, ¿sí? Y eso es una gran cosa de nuestro país, que tenemos esa feria libre. La feria libre, ¿qué nos enseña? Alimentos de estación. Eso es muy bonito, porque lo más barato es lo que es de estación, entonces uno puede conseguir alimentos de estación baratos, ¿no es cierto? Y eso permite que uno vaya variando por estaciones lo que empieza a consumir. Que en invierno consuma más cítrico, en verano alimentos un poco más dulces, ¿no es cierto? Sandía. Y eso es bonito porque le da a la microbiota resiliencia, capacidad de adaptación a cambios. Y es una gran virtud que le podemos entregar al microbioma. Con la diversidad, entonces, hacemos gran parte de la pega. Y el otro gran consejo es, que yo siempre digo, es que uno cuando vaya al baño o no vaya... Sí. Si uno no va, También es un indicador, te da una información. Es un indicador muy certero de que algo anda mal. Pero si cuando uno va, en ese momento de privacidad único que tenemos, uno haga la reflexión y uno diga, ¿cómo ando? ¿Ando bien o mal? Uno sabe. En ese momento uno sabe si anda bien o mal. Y a partir de eso, escoger algún tipo de accionable. Y lo tercero asociado a eso es intentar buscar ayuda. Esto es una tecnología. El microbioma, imagínate, son 38 billones de microorganismos que están en coherencia, en equilibrio. Unos suben, otros bajan, unos están antes, unos después, ¿no es cierto? Hay toda una cosa muy dinámica, muy compleja, que se asocia con tus hábitos, se asocia con tu historia clínica, se asocia con tu lugar, se asocia con todo. Entonces, esto no es como que uno dice, voy a comer más fibra porque eso salió en Instagram. No, aquí hay que buscar ayuda profesional técnica. Esto es muy sofisticado, ¿sí? Y hoy en día ya cada día tenemos más clínicos, clínicas, nutris que se han especializado en estos temas y que te pueden ayudar a decirte como, oye, por aquí partimos, ¿sí? Por aquí esto es segundo, esto es tercero. Tú hay que esperar un poquito, hay que suspender esto otro. Eso hoy en día lo podemos hacer, tenemos herramientas. Oye, yo no me queda tiempo, entonces te voy a dar 2 segundos fuera porque yo sé que tú estás ahora avanzando en poder medir el microbioma. ¿Qué es el paso siguiente que estás dando ahora en tu carrera? Sí, claro, lo que estábamos hablando antes es tanta ciencia. Ya tenemos el lugar de la ciencia. El desafío para los científicos y para muchos colegas míos que estamos en este camino es generar estos puentes, transformar la ciencia en algo que pueda integrarse en la comunidad. En mi área, que es la salud, lo que nosotros estamos intentando hacer es generar herramientas basadas en ciencia para dar un apoyo a la salud. Entonces, de este lugar creamos un test que te permite leer el microbioma, ¿no es cierto? Somos expertos en leerlo, integrarlo con tu historia clínica, Claro. con tus hábitos, y a partir de eso hacemos algo muy choro que es estratificar síntomas y priorizar ciertas intervenciones terapéuticas. Estas son herramientas que las entregamos a los clínicos para que ellos puedan guiar su práctica clínica de manera más personalizada, precisa y preventiva. Es que eso se trata, la medicina de precisión, la medicina preventiva. La mejor enfermedad es la que no se desarrolla y parece que el Exacto. microbioma puede ser un buen aliado para eso, Súper bueno. sin ninguna duda.
Mira, no me queda más tiempo para seguir conversando, pero lo bueno es que la conversación queda siempre abierta, y te lo digo en serio, Ismael, para seguir hablando de esto. Cualquier novedad respecto al microbioma, cualquier dato que podamos dar para vivir un poquito mejor, es la vocación de este ya programa de televisión, video, podcast, audio, etcétera. Gracias por Eso. acompañarnos. No, gracias, Maca. Quería un gusto nuevamente estar acá. Bueno, no tengo más tiempo, así que una reflexión muy cortita, hacernos cargo de conversaciones y reflexiones como esta, darnos cuenta que convivimos, somos un ecosistema, está bien dicho eso, nosotros mismos nos tenemos que preocupar, y pareciera que la salud del futuro está en el pasado, los alimentos de la feria, el salir a correr, el contacto con la naturaleza, no hablamos de eso, que es tan importante, la tierra, el dejar de hiperhigienizar todo, porque pareciera que las bacterias son más un aliado que un enemigo. Con eso nos quedamos, hasta la próxima. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.